Muy buenos cojáis, bienvenidos un día más al canal del Dojo del Duelista. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal en el que, con la colaboración de Konami, vamos a conocer uno de los arquetipos nuevos que vamos a tener en esta nueva expansión en Darkwind Blast, o Explosión a la Oscura, como recibe el nombre en español, y vamos a conocer a un arquetipo que además continúa una de las historias que creo que a muchos ya nos encantan y con las que llevamos ya bastante tiempo, que es la historia de Fallen of Alvath y de Ecclesia, la historia de los Branded. En este vídeo vamos a conocer el nuevo arquetipo de los Abystial, nuevo arquetipo que veremos ahora de tipo dragón, que además analizaremos posteriormente y que además pues puede prometer mucho tanto como mazo propio como soporte para muchas estrategias ya conocidas, porque como veremos, al ser dragón y al ser de atributo luz y oscuridad, puede funcionar muy bien con temáticas caos o incluso con el Dragon Link. Entonces, sin mucho más que decir, cojáis, como siempre digo, dadle al like, suscribíos si no estáis suscritos y compartidlo para que más gente conozca a los Abystial, y vamos a pasar a conocer este arquetipo. Bien, los Abystial, como ya he mencionado, son monstruos de tipo dragón que continúan con esta historia de Fallen of Alvath. Concretamente me atrevería a decir que, y además como podemos ver en algunas de las cartas de la expansión que veréis durante los unboxings, serían un poco como los enemigos a batir por Alvath, y además tienen bastante que ver con Lubelion y con Aluber. Y es que lo veremos en dos cartas de este arquetipo que sí que tienen bastante que ver en tema de lore porque aparecen en estas dos cartas. Bien, vamos a conocer primero a los monstruos como ya os digo, tipo dragón, atributos luz y oscuridad, niveles bastante altos además, y vamos a analizarlos de mayor nivel a menor nivel. El primero que vamos a conocer es el Alba los Abystial. Este monstruo, que estáis además ya viendo por el nombre, que está en dorado, por lo cual va a ser una carta que va a salir en Ultra Rare. Monstruo de luz de nivel 12, lo cual pues bueno, es un nivel bastante elevado, pero que no hay problema porque se invoca de manera especial. Sus estadísticas son de 3500 de ataque y 3500 de defensa, valores bastante altos la verdad, y que pues nos pueden llegar a asegurar un OTK bastante potente. Pero ¿qué efecto tiene el Alba los Abystial? Bueno, no puede ser invocado de modo normal o colocado, debe ser invocado de modo especial desde la mano o el cementerio, sacrificando dos monstruos Abystial. Esto está bastante bien porque podemos mandarlo al cementerio con Foolish Burial, o incluso podemos llegar a combinarlo en un mazo Branded utilizándolo como material de luz para hacer a nuestro Albion, mandándolo al cementerio y luego pudiendo invocarlo desde ahí si tenemos dos Abystial. Además, mientras esta carta invocada de esta forma esté en la zona de monstruos, negamos los efectos de todos los monstruos de ritual, fusión, sincronía, exit y enlace boca arriba en el campo. Esto es brutal porque básicamente lo único que está permitiendo es que puedan realizarse efectos de monstruos de efecto, que es lo único que tiene este arquetipo. Esto tiene que ver, y yo imagino que irá un poquito por el apartado del lore, ya que pues dado que este tiene pinta de ser como el enemigo de todos los arquetipos de esta historia de los Branded, estaría anulando a los ritual, que serían los dogmática, a los fusión, que serían los Branded propiamente dichos y los Despia, a los sincronía, que serían los Sword Soul, a los exit, que serían los Springans, y a los Link, que es donde tendríamos pues a los Tribrigada. Entonces, como obviamente estamos viendo, sería como el villano de todo este lore. Además, si esta carta boca arriba, controlada por su dueño, deja el campo por efecto de una carta del adversario, podemos desterrar todas las cartas boca abajo en los deck extra boca arriba hasta la end phase del adversario. Es decir, que durante el turno siguiente el oponente va a jugar sin extra deck, lo cual pues es bastante potente, porque obviamente vamos a hacer que si el oponente no está jugando un mazo del estilo Monarca o Eldritch, pues que obviamente su estrategia quede completamente anulada, porque todos los monstruos que tenga de ritual, fusión, sincronía, exit y enlace boca arriba en campo van a tener sus efectos negados, por lo cual obviamente no va a poder recurrir a ellos más que para atacar, y va a depender simplemente de sus monstruos de main deck, de sus monstruos de efecto o monstruos normales, y esto pues generalmente en las estrategias actuales no presentan un boss monster tan consistente que no venga del extra deck. El siguiente que vamos a conocer, y este pues, es el que os digo que enlaza un poquito con la historia y que nos demuestra que tanto Lubelion como Aluber tienen que ver con este arquetipo, es el Lubelion Abystial. Carta que, como estamos viendo en el título, tiene ese toque plateado, por lo cual podemos suponer que va a salir en Secret Rare, es decir, rareza secreta, monstruo también de atributo luz, en este caso de nivel 8, lo cual es brutal porque es uno de los mejores niveles para Exit junto con el nivel 4 en el juego, y además también de tipo dragón, también uno de los mejores tipos que hay en el juego. Su ataque es de 2500 y su defensa es de 3000, obviamente estamos hablando de un monstruo más defensivo, pero eso nos da bastante igual porque lo importante es su efecto.
No puede ser invocado de modo normal o colocado, debe ser invocado de modo especial desde la mano o el cementerio, sacrificando un monstruo dragón de oscuridad de nivel 6 o mayor. Esto lo hace una carta incluso mejor que la anterior, porque de nuevo puede ser un target para nuestra Branded Fusion, para nuestra fusión señalada, ya que es un monstruo de luz que podemos mandar al cementerio para la invocación de Albion, uno de los pilares más necesarios en esa estrategia. Pero además también su invocación es muy sencilla, porque es sacrificando un monstruo dragón de oscuridad de nivel 6 o mayor. Esto nos habilita que podemos jugarlo dentro de un Dragon Link, podemos jugarlo dentro de un Branded, podemos jugarlo realmente dentro de cualquier estrategia que cumpla con esos requisitos, y realmente en el juego no son pocas. Un Red Eyes, por ejemplo, cumpliría también estas estadísticas perfectamente, por lo cual pues podría ser una opción muy viable en este tipo de estrategias. Además, solo podemos invocar de modo especial el Lubellion Abyssal una vez por turno de esta forma, y a mayores podemos mandar al cementerio esta carta en la mano para añadir a nuestra mano un monstruo abystial en el deck, excepto el Lubellion Abyssal. Es decir, que es un buscador que podemos simplemente mandar al cementerio de la mano para añadirnos el monstruo que queramos del arquetipo, lo cual pues le viene bastante bien a la estrategia. A mayores, durante la main phase podemos poner boca arriba en nuestro campo una mágica trampa continua señalado o señalada desde nuestro deck, y solo podemos utilizar cada efecto de el Lubellion Abyssal una vez por turno. Es un poco específico, porque sí que es cierto que se aplica solo a cartas continuas, pero sí que tenemos bastantes targets útiles en el propio arquetipo Branded, como son Branded in Central Dogmática, como es también, por ejemplo, Branded Lost, que este lo pudimos ver que es una carta de la propia estructura que recibió este arquetipo, Rebranded, que es una carta que conoceremos posteriormente en el apartado de cartas mágicas de este vídeo. Tenemos también Branded Disciple, que también viene en esa estrategia del estructurado de Branded, eso en lo que sería el apartado de cartas mágicas, y en el apartado de cartas trampas sí que solo tenemos una, que es Branded Beast, que también la conoceremos en el apartado de las trampas de este vídeo. Por lo cual, pues la verdad es un buscador muy bueno y que también nos da esa opción a plantarnos en campo lo que vayamos a necesitar para nuestra estrategia. Pero lo más relevante y quizás lo que más marcaría es su facilidad a la hora de invocarse, porque como os digo puede ser un monstruo que al ser de nivel 8 y dragón y de luz nos puede dar mucha capacidad de opción, ya sea como material para cualquier invocación como simplemente un cuerpo en campo para muchas estrategias de estos tipos y atributos. Nuestro próximo monstruo a conocer es Druidwurm Abystial. Estos ya entramos en los que serían un poquito como los monstruos más pequeños del arquetipo. Monstruo de oscuridad, dragón de nivel 6, por lo cual podría ser uno de los targets a sacrificar para la invocación de ese Lubellion, 2500 de ataque y 2000 de defensa. Bien, podemos asegurar que no es ni secreta ni ultra porque sale con el nombre en negro, por lo cual podemos teorizar que puede ser una carta que en el peor de los casos tendremos en común, en el mejor en super. Me refiero al mejor porque siempre se ve más bonito cuando son foil. El efecto que tiene es que podemos seleccionar un monstruo de luz u oscuridad en cualquier cementerio, lo desterramos y si lo hacemos invocamos esta carta especial desde la mano. Un efecto que es brutal, ya que podemos hacerlo con nuestros propios monstruos, sí que es cierto, pero se puede aplicar seleccionando un monstruo de luz o oscuridad en cualquier cementerio, lo que implica que podemos utilizar los recursos del oponente. Esto es brutal porque hay muchas estrategias que se benefician de tener el cementerio, ya que como sabéis es prácticamente la segunda mano en este juego de cartas. Por lo cual, por ejemplo, una estrategia que se me viene a la mente, a la que anularías prácticamente solo con esta carta, es el Lich. Podríamos desterrarle su Golden Lord, dado que es un monstruo de luz, y de esta manera tendríamos un monstruo en campo y él perdería a su monstruo principal. Otra opción también a la que podemos atacar muy fuertemente son a dos de los mejores contendientes que tenemos ahora mismo en meta, que son el Tearlaments, del cual recordemos que el 75% de sus monstruos son monstruos de oscuridad, por no hablar de que juegan también a los Danger, por lo cual nos está dando materiales más que de sobra para la invocación de este Druidwurm. Y también tenemos al Splight, del cual el 50% también son monstruos de oscuridad. Sí que es cierto que esto a priori parecería un poco negativo o malo porque no es de efecto rápido, pero es que esto nos lo soluciona la línea siguiente del texto. Y es que esto nos pone que es un efecto rápido si el adversario controla un monstruo, lo cual esto se convierte en una hand trap que podemos utilizar en el turno del oponente para anular prácticamente a estas dos estrategias. ¿Por qué? En el caso, por ejemplo, de un Tearlament, en el momento que mande al cementerio una de las Tearlament y active su efecto de barajar al deck para invocar por fusión, si encadenamos esta carta y desterramos ese target, esa fusión no se va a realizar. Por el contrario, tenemos por ejemplo el apartado de los Splight, y es que aquí, en el momento en el que el oponente active como juego rápido el Splight Elf,
para invocar desde el cementerio a, por ejemplo, Jet Splite o al Sprite Blue, lo que podemos hacer es activar este efecto en respuesta. Como va a controlar al Sprite Elf, vamos a poder invocarlo como efecto rápido y podemos desterrar ese target, por lo cual el oponente no va a realizar esa invocación y nosotros vamos a tener a este Druiswurm en campo. Como veis, una carta muy buena, simplemente las 3 primeras líneas de su texto. A mayores también, si esta carta es mandada del campo al cementerio, podemos seleccionar un monstruo invocado de manera especial que controle el adversario y mandarlo al cementerio. Esto es brutal. Sí que es cierto que selecciona, lo cual le resta un poquito de potencia a su efecto, pero es muy bueno en el aspecto de que manda al cementerio, no se aplica una destrucción, por lo cual este tipo de cartas que, pues como ya sabemos, activarían efectos al ser destruidas, no lo van a hacer. Además, solo podemos utilizar cada efecto de Druiswurm a Bystial una vez por turno, lo cual lo dota de una potencia increíble y una de las que para mí son una de las mejores cartas del arquetipo. El siguiente que vamos a conocer es Saronir Abystial, otro monstruo de nivel 6 de oscuridad dragón, en este caso 2500 de ataque, 2000 de defensa. El efecto que tiene es que podemos seleccionar un monstruo de luz u oscuridad en cualquier cementerio, lo desterramos y si lo hacemos invocamos esta carta de manera especial. Y esto, al igual que con el anterior, es un efecto rápido si el adversario controla un monstruo. Así que, de nuevo, pueden ser cartas que podemos utilizar incluso como hand traps para llegar a anular al oponente. Además, si esta carta es mandada al cementerio, podemos mandar al cementerio un monstruo abystial o una mágica o trampa señalado o señalada en el deck, excepto un Saronir Abystial. Y solo podemos utilizar cada efecto de Saronir Abystial una vez por turno. Este efecto la verdad es que es bastante bueno, aunque sí que es cierto que es algo más específico que el del anterior. Por lo cual esta carta quizás a lo mejor en otras estrategias puede ser un poquito más difícil de implementar, pero es muy bueno en el sentido de que, como ya hemos estado viendo, muchos de estos monstruos se nos van a invocar desde cementerio, como es el caso por ejemplo del Lubellion o como es por ejemplo el caso del primer monstruo que hemos visto, por lo cual podemos mandarlos al cementerio con esta carta. Por último, el último monstruo dragón que vamos a conocer de este arquetipo es Magnamhut Abystial, otro monstruo dragón de oscuridad de nivel 6 y que, para sorpresa de ninguno de vosotros, se invoca de igual manera que los dos anteriores. Podemos seleccionar un monstruo de luz u oscuridad en cualquier cementerio, lo desterramos y si lo hacemos invocamos esta carta especial desde la mano y es considerado un efecto rápido si el adversario controla un monstruo. Además, si esta carta es invocada de manera especial, podemos activar este efecto, y es que durante la end phase de este turno añadimos a la mano un monstruo dragón en el deck o cementerio, excepto un Magnamhut Abystial, y solo podemos utilizar cada efecto de Magnamhut Abystial una vez por turno. Este último efecto es brutal, y esta carta sí que se convierte en una carta muy buena a adquirir para todos los jugadores dragón, para esas estrategias de Dragon Link, para esas estrategias por ejemplo también de Red Eyes, o cualquier estrategia que funcione prácticamente con dragones. Y es que este efecto es un efecto de búsqueda desde nuestro deck y de recover desde nuestro cementerio, añadiendo a la mano ese monstruo dragón que puede ser cualquier monstruo dragón. No implica que sea una Bystial, no implica que tenga que ser de cualquier X atributo, ni tampoco tiene una restricción en ataque o en defensa o nivel. Lo único que tenemos que cumplir es que sea de tipo dragón, por lo cual este Magnamhut Abystial se convierte en una carta muy genérica dentro del propio arquetipo. Y por último, el último monstruo que vamos a conocer, sí que es cierto que no es del arquetipo per se, pero pertenece a este mismo lore, que es Cartesia Abrasadora la Virtuosa. Monstruo de luz de nivel 4, lanzador de conjuros 1500-1500, cantante. Esta carta, como estamos pudiendo ver por el nombre, dado que se ve en plateado, va a ser secreta y además es bastante interesante, aunque sí que es cierto que esta os comento que es un poquito más dada a estrategias de Branded. Y además, como dato curioso, es una carta bastante similar a Ecclesia, ya que vemos que mantiene su mismo nivel 4, su mismo atributo luz y su mismo ataque y defensa de 1500-1500. El efecto que tiene es que si controlamos a Caído de Albaz o está en tu cementerio, podemos invocar esta carta de modo especial desde la mano. Por eso os digo que es más para una estrategia Branded. Esto está muy bien porque es una invocación especial de gratis, recordadlo. Además, durante la main phase, como efecto rápido, podemos invocar por fusión un monstruo de fusión de nivel 8 o mayor desde nuestro deck extra, usando monstruos en nuestra mano o campo como materiales. Esto es brutal porque lo convierte en una carta que nos permite fusionar en turno al oponente al ser de efecto rápido, por lo cual podemos llegar a evitar alguna destrucción que nos hagan a esta carta o a cualquier otro monstruo que tengamos en cementerio, generando un monstruo de fusión de nivel 8, que obviamente va a ser uno de nuestros monstruos Branded, o en el caso que queramos jugar también los de espía,
puede ser nuestro query. Luego a mayores también posee otro efecto, y es que durante la end phase, si uno o más monstruos de fusión fueron mandados al cementerio este turno, podemos añadir a la mano esta carta en el cementerio. Y solo podemos utilizar cada efecto de Cartesia Abrasadora, la virtuosa, una vez por turno. Este último efecto la verdad es que está muy bien por varias razones. La primera porque es un recover de esta carta, por lo cual en el siguiente turno vamos a tener acceso de nuevo a ella y vamos a poder hacer otra fusión. Lo segundo, y es por lo que también es muy interesante, es por el requisito que tiene ese monstruo de fusión, y es que es simplemente si fueron mandados al cementerio este turno, lo que implica que no tiene que ser ni destruido ni mandado por una carta del oponente, simplemente si es mandado al cementerio. Lo que quiere decir que si lo utilizamos como por ejemplo material Link, también se aplicaría. Si lo utilizamos como material para otra invocación, también se aplicaría. Así que eso está muy bien porque vamos a tener esta carta constantemente en mano. Esto sería lo referente a los monstruos del arquetipo que hemos podido conocer, y ahora vamos a conocer a lo que serían las cartas mágicas y trampas. En este caso y en este vídeo vamos a conocer solo una de cada. Y la verdad es que funcionan, como ya hemos podido ver, con el Saronir porque son cartas continuas. Bien, la primera que vamos a conocer es la carta mágica Recobrado Señalado. Un diseño, la verdad, precioso, en el que estamos pudiendo ver a Cartesia junto con Druiswurm, en lo que es una imagen, la verdad, bastante entrañable. El efecto que tiene es que si uno o más monstruos de luz u oscuridad son desterrados, exceptuando durante el damage, podemos seleccionar uno de esos monstruos, poner ese monstruo en la parte inferior del deck y si lo hacemos robamos una carta. Esta carta nos está dando de un recover bastante interesante, así también como de un poder de robo, lo cual lo hace una carta bastante interesante. Además, su efecto se puede triggerear muy fácilmente, ya que al ser que simplemente un monstruo de luz o de oscuridad sea desterrado, porque pone uno o más, por lo cual puede ser uno, nos permite jugar cartas como por ejemplo Dargun o Cola Serpent o Levionero, que también pues nos valdrían para ello. Pero además, indagando un poquito más, al ser simplemente luz o oscuridad sin especificar dragón, podríamos incluso jugar esta carta en un Thunder Dragon, lo cual pues obviamente le da mucha fuerza a esta carta, pudiendo ser una carta bastante genérica. Además, solo podemos utilizar este efecto de Recobrado Señalado una vez por turno, y a mayores una vez por turno. Si el adversario invoca de modo normal o especial, exceptuando durante el damage, podemos seleccionar un monstruo bestial en el cementerio e invocarlo de manera especial. Además, solo podemos activar este efecto de Recobrado Señalado una vez por cadena. Esto está muy bien porque prácticamente es una invocación desde cementerio que vamos a poder activar en el momento que el oponente traiga algo a campo. De esta manera nos vamos a poder traer de nuevo a Druiswurm, a Saronir y a Magnanhut de nuevo a campo. Porque recordemos que tanto el Lubelion como el primer monstruo que hemos visto deben de ser invocados por su propio efecto. Por último, la última carta que vamos a conocer es Bestia Señalada, carta trampa continua, por lo cual también vamos a poder utilizarla con el Saronir. Bien, esta carta Bestia Señalada posee un efecto que dice lo siguiente: una vez por turno durante la main phase, si controlamos un monstruo bestial, podemos sacrificar un monstruo dragón y después seleccionar una carta de control del adversario y destruirla. Esto está bastante bien porque se aplica a monstruos dragones, por lo cual podemos hacerlo incluso con los Branded o de nuevo todas esas estrategias que hemos estado mencionando. Tanto, por cierto, que se me ha pasado, tanto esta carta como la anterior podemos ver que van a ser o común o super, porque obviamente no presentan el texto de su nombre ni en dorado ni en plateado. A mayores, durante la end phase, el efecto que también posee esta carta de manera adicional, podemos seleccionar una mágica trampa continua señalada en el cementerio y ponerla boca abajo en nuestro campo. Esto nos permite hacer cierto recover de cartas como la que hemos visto antes o como todas las que hemos mencionado anteriormente del propio arquetipo. De esta manera pues vamos a poder jugar más cómodamente con esas cartas continuas. Es más, si llevamos dos copias de esta bestia señalada, porque esta carta no nos especifica que la carta que tengamos que poder setear en el campo no sea bestia señalada, podemos setear esa segunda copia, porque en su efecto no especifica que excepto bestia señalada, ¿vale? Simplemente como apunte adicional, se aplica sobre otra con el mismo nombre a esta carta. Además, solo podemos utilizar este efecto de bestia señalada una vez por turno. Y con esto finalizamos el arquetipo de los Abystial y conocemos ya todas las cartas que nos presenta Konami para esta Darkwind Blast, para esta explosión a la oscura de este arquetipo de los Abystial. La verdad, a mí en lo particular me gustan un montón, tanto en diseño como en la historia que cuentan como en sus efectos. Me parece que es un arquetipo que sigue un poquito con la línea de todos estos arquetipos que hemos podido ver a lo largo de esta historia, tanto los Branded como los Dogmática, como Tribrigada, prácticamente todos, que son bastante genéricos en sí, que se pueden jugar tanto por separado como en conjunto con otros arquetipos, y concretamente este sí que le veo un potencial muy fuerte para mejorar estrategias que en su momento han sido muy potentes, como
fue la Branded en su momento, como fue por ejemplo el Dragon Link, que sí que es cierto que a día de hoy a lo mejor son un poquito más inferiores a algunas que se están jugando, pero esto les puede suponer un refuerzo adicional para que ganen poder de nuevo y poderlas ver de nuevo en el meta. Decidme vuestra opinión, qué os han parecido los Abystial, y dejadme en comentarios qué pensáis sobre este arquetipo, si lo esperáis con tantas ganas como yo, si realmente os gusta o si consideráis que es un buen soporte para estas estrategias que os he dicho, o incluso estrategias a las que pueda funcionar este arquetipo, para poder, pues bueno, conocer un poquito qué opináis sobre el mismo y compartir opiniones en esos comentarios. Sin mucho más que decir, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, compartidlo para que más gente pueda conocer a los Abystial y suscribíos si no estáis suscritos. Gracias a vosotros y a vuestro apoyo, el canal sigue creciendo y yo puedo seguir subiendo vídeos. Agradecer también a Konami por esta colaboración y recordaros también que mis compañeros están subiendo otros arquetipos y que vamos a subir también los unboxings, entonces simplemente estar atentos al canal porque vais a ver unboxing de esta expansión. Sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Chao!